El teléfono se me escapó de las manos y cayó con estrépito sobre el suelo de baldosas de la cocina. En la pantalla permanecía congelada la foto de mi Mazda blanca con la leyenda «Vendido». Gracias por la compra. Pero antes de continuar, cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad nos escuchan. Veamos hasta dónde llegan nuestras historias. El mensaje llegó de un número desconocido, pero yo sabía exactamente quién estaba detrás. Mi esposo, Igor, acababa de vender mi coche. La única cosa que había comprado con mi propio dinero después de 5 años de trabajo ininterrumpido en el salón de belleza. Verónica, no te preocupes, te lo explicaré, escribió él a continuación. Pero ya no había nada que explicar. Yo sabía a dónde había ido el dinero. Su hermana, Cristina, pasó toda la noche de ayer recorriendo el apartamento con catálogos de viajes a Maldivas, y esta mañana ambos habían desaparecido. «Mamá, ¿estás llorando?», preguntó Lisa, mi hija de 9 años, desde el umbral de la cocina, vestida con su pijama favorita de unicornios. Sus enormes ojos color avellana, idénticos a los míos, me miraban con preocupación. Intenté sonreír, pero las lágrimas traicioneras comenzaron a deslizarse por mis mejillas. «Todo está bien, cariño. Solo fue un susto», dije con la voz quebrada. Lisa corrió hacia mí, rodeó mi cuello con sus delgados brazos y apoyó su mejilla contra la mía. «¿Papá hizo algo de nuevo?», preguntó con un tono sorprendentemente adulto. Y mi corazón se encogió. A sus 9 años comprendía demasiado. «Vendió mi coche», exhalé, incapaz de mentirle. Lisa se apartó. Su rostro adquirió una seriedad de pequeña jueza. «Tu belleza blanca. Pero lo amabas tanto», murmuró. Asentí, sin confiar en mi propia voz. «¿Y dónde está papá?», preguntó, y en su tono se percibió un matiz de acero. «Se fue con la tía Cristina a Maldivas». Lisa guardó silencio, luego tomó un paño de cocina, me secó cuidadosamente las lágrimas y dijo: «Mamá, yo me encargaré de todo». Le creí, en sus ojos había tal determinación que no pude hacer otra cosa que asentir. «Primero desayunemos», declaró con autoridad mientras se dirigía al refrigerador. Observando cómo se concentraba en romper los huevos para preparar un omelette, recordé cómo había empezado todo. Hace 10 años, Igor me parecía un príncipe. Alto, encantador, un gerente de ventas con sonrisa perfecta y un ramo de flores que llegaba casi a diario. Nuestro encuentro fue banal hasta el punto de parecer un cliché. Yo tomaba un capuchino después de una jornada agotadora de trabajo, cuando se sentó en mi mesa y dijo: «Perdona, pero no puedo pasar de largo ante los ojos más hermosos de esta ciudad». Cursi, sí. Pero para mí, una joven de 23 años que trabajaba 12 horas diarias para pagar un alquiler y ayudar a mi madre en el pueblo, esas palabras sonaban a cuento de hadas. 6 meses después nos casamos. Al año nació Lisa. Las primeras grietas aparecieron cuando descubrí que Igor no era el exitoso gerente que aparentaba ser. Lo despedían constantemente por llegar tarde, ausentarse o tener conflictos con sus superiores. «Simplemente no entienden mi potencial», decía mientras se tumbaba en el sofá, mientras yo me debatía entre el salón, la casa y la guardería. Cristina entró en nuestras vidas hace 3 años. «Mi hermanita menor viene a conquistar Moscú», anunció Igor con entusiasmo, arrastrando a casa a una rubia de 25 años con pestañas postizas y labios perfectos. La recibí con cordialidad. Después de todo, era familia. Le cedí una habitación y la ayudé a conseguir trabajo como administradora en un gimnasio. Pero Cristina resultó ser extraordinariamente ingrata. Se quejaba constantemente: «El agua de la ducha no está lo suficientemente caliente, me despiertas demasiado temprano», o Lisa se ríe muy fuerte de los dibujos animados. «Verónica, ¿entiendes que necesito dormir bien para lucir perfecta en el trabajo?», protestaba con capricho, presumiendo en mi bata. La bata que yo le había regalado, al igual que la mitad de mi maquillaje, que ella tomaba sin pedir permiso. «Mamá, el omelette está listo», dijo Lisa, colocando el plato frente a mí. Olía delicioso, pero no tenía ganas de comer. «Come, necesitas fuerzas para luchar», dijo con seriedad, y obedecí, tomando el tenedor. «¿Qué lucha?»,
cariño. Por la justicia. Papá no puede simplemente vender tu coche así como así. Eso es robo. Sonreí con amargura. Técnicamente, el coche estaba a nombre de él. Fue mi error fatal. Igor me convenció de que así sería más ventajoso para el seguro y los impuestos. Qué tonta había sido, me reproché. Pero mamá, la compraste con tu propio dinero. Se indignó Lisa. Sí, pero demostrarlo no sería sencillo. Mi hija se quedó pensativa, luego sacó su cuaderno rosa con un unicornio en la portada. Vamos a elaborar un plan. Punto 1. Descubrir dónde están exactamente y qué planean hacer. Mientras yo masticaba el omelette casi de manera mecánica, Lisa escribía concentrada en su cuaderno. Su determinación me tranquilizaba un poco. De repente sonó el teléfono, era mi suegra, Valentina Petrovna. Verónica, ¿qué está pasando?, preguntó. Cristina me escribió que se fueron de viaje con Igor. ¿Es cierto? Su voz temblaba por la indignación. A pesar de que su hijo estaba lejos de ser perfecto, ella siempre había tenido un trato maravilloso conmigo y con Lisa. Es cierto, Valentina Petrovna. Y vendió mi coche para costear ese viaje. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego mi suegra exhaló con fuerza. Vengan a casa, tú y Lisa. De inmediato. Necesitamos hablar de todo. Valentina Petrovna vivía en un apartamento acogedor de 2 habitaciones en el barrio vecino. Llegamos en taxi, porque ya no había otra opción. Nos recibió con un porte firme y decidido. A sus 62 años parecía tener como mucho 50. Su figura tonificada, el corte de cabello impecable tipo Bob y la mirada inteligente de sus ojos grises irradiaban autoridad. Trabajaba como contadora principal en una gran empresa y estaba acostumbrada a resolver problemas. Lisa, ve a la cocina, hay un pastel de chocolate esperándote, dijo a mi hija. Luego se volvió hacia mí. Cuéntame todo con detalle. Relaté toda la historia, desde la llegada de Cristina hasta la mañana de ese día. Valentina Petrovna escuchó sin interrumpir, aunque sus labios se apretaban cada vez más en una línea fina. Sospechaba que esa joven estaba manipulando a mi necio de esposo, pero no imaginaba que llegara tan lejos. Verónica, querida, no mereces este trato. ¿Cuánto costó el coche? 2 millones. Ahorré durante 5 años, trabajé turnos extra y me privé de todo. ¿Tienes los documentos de compra? Sí, pero el coche está registrado a nombre de Igor. Mi suegra reflexionó. Eso complica las cosas, pero no las hace imposibles. Conozco a un abogado, muy competente. Pero primero había que descubrir qué planeaban hacer esos dos. Abuela, ya averigüé todo, irrumpió Lisa en la habitación, con chocolate en los labios y el tablet en las manos. ¿Qué has averiguado, mi inteligente?, sonrió Valentina Petrovna. Tía Cristina publicó en Instagram historias desde el avión. Van rumbo al Hotel Paradise Island. Es un hotel muy caro, de 5 estrellas. Y además escribió, por fin se cumple mi sueño. Gracias a mi héroe, dijo Lisa, señalando el corazón que Cristina había agregado. Sentí como una oleada de ira subía por dentro. Mi coche, mi dinero, mi esfuerzo, todo había desaparecido para satisfacer los caprichos de esa descarada. ¿Y papá escribió algo?, pregunté. Lisa negó con la cabeza. Papá ni siquiera responde los mensajes. Le escribí diciéndole que actuó mal y ni siquiera lo leyó. Valentina Petrovna se levantó y comenzó a pasearse por la habitación. ¿Saben qué? Creo que es hora de darles una lección a mi hijo inútil y a esta aventurera. ¿Estás lista para luchar, Verónica?, me preguntó. Asentí. Sí, lista. Pero, ¿qué podemos hacer? Ya se han ido. Mi suegra sonrió con astucia. Oh, querida, subestimas las posibilidades de una contadora veterana. Tengo acceso a las cuentas de Igor. Me otorgó un poder cuando pidió un crédito. ¿Y sabes qué? No ha pagado ese crédito. El banco estará muy interesado en saber que el deudor está gastando dinero en Maldivas. Abuela, eres un genio, exclamó Lisa, admirada. No, Solcito, simplemente no permitiré que lastimen a mi nuera y a mi nieta. Verónica, reúne todos los documentos del coche, recibos, mensajes, todo lo que pueda demostrar que tú compraste el vehículo.
Yo mientras llamaré a mi abogado y al banco. Las siguientes 2 horas transcurrieron en verdaderos preparativos estratégicos. El abogado de Valentina Petrovna, Mijail Sergeyevich, resultó ser un hombre encantador, de unos 40 años, con una mirada perspicaz. Tras escuchar nuestra historia, asintió. El caso es complicado, pero no desesperado. Si el coche se compró durante el matrimonio con dinero de la esposa, se considera propiedad común. Venderlo sin el consentimiento de la cónyuge es ilegal. Podemos impugnar la transacción. ¿Y el banco?, preguntó Valentina Petrovna. Con el banco es más sencillo. Si una persona tiene un crédito pendiente y, al mismo tiempo, realiza gastos considerables en entretenimiento, el banco puede exigir el pago inmediato de la deuda e incluso congelar sus cuentas. Lisa escuchaba boquiabierta, como si estuviera viendo una película de espías. Mijail Sergeyevich sonrió, casi una jovencita. Pero esto se llama defender tus derechos. Se volvió hacia mí. Verónica, ¿está usted preparada para solicitar el divorcio? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Divorcio? Lo había pensado durante el último año, pero siempre lo posponía, ya fuera por Lisa o esperando que Igor cambiara. Sí, escuché que decía mi propia voz. Estoy lista. Para la noche, el plan estaba listo. Mijail Sergeyevich había preparado los documentos para impugnar la venta del coche y las solicitudes de divorcio con división de bienes. Valentina Petrovna contactó con el banco. Resultó que la deuda de Igor ascendía a casi $500,000 de rublos, y el banco se mostró ansioso por recuperar el dinero. Congelarán sus tarjetas en menos de 24 horas, informó mi suegra con satisfacción. Que intente pagar en su hotel de 5 estrellas. Mientras tanto, Lisa monitoreaba las redes sociales de Cristina. Ya habían llegado al hotel. Miren la habitación. En la pantalla se veía un lujoso cuarto con vistas al océano. $500 la noche, murmuró Mijail Sergeyevich. 2 semanas suman $7,000 solo por la habitación. Esa noche nos quedamos en casa de Valentina Petrovna. Ella nos preparó un espacio en la sala y se disculpó largamente por Igor. No sé de quién habrá salido así. Su padre era un hombre maravilloso. Que descanse en paz. Trabajó toda su vida para mantener a la familia. Y dijo encogiéndose de hombros. No te culpes, le respondí. Igor es un adulto y debe asumir la responsabilidad de sus actos. Lisa ya dormía, abrazando su juguete favorito, un conejito desgastado que su padre le había regalado en su 5º cumpleaños. Entonces él todavía era otra persona. O al menos eso me parecía. A la mañana siguiente, me despertó una llamada de un número desconocido con código de Maldivas. Colgué. Al minuto volvió a sonar. Y a la 4ª llamada contesté. Verónica, Verónica, ¿qué está pasando? La voz de Igor temblaba de pánico. Mis tarjetas han sido bloqueadas. El banco exige el pago inmediato del crédito. ¿Qué has hecho? Yo, pregunté con calma, sorprendida de mi propia serenidad. Tú, vendiste mi coche y te escapaste con él a Maldivas. ¿Con quién? ¿De qué hablas? Respondí. Con Cristina, mi hermana. Igor, no me tomes por tonta. Todo el barrio lleva medio año hablando de cómo corres detrás de ella. Silencio. Luego, con voz contenida. No es lo que piensas. ¿Y qué se supone que debo pensar? Vendiste mi coche para llevártela a Maldivas. Verónica, por favor, dile a mamá que descongele las cuentas. Nos van a echar del hotel. Es una vergüenza. En la voz de Igor surgieron tonos suplicantes. Tu madre no tiene nada que ver. Es el banco actuando conforme al contrato. Leíste lo que firmaste. Verónica, no es momento para lecciones. Haz algo. De fondo se escuchó la voz exigente de Cristina. ¿Qué significa que las tarjetas no funcionan? Igor, lo prometiste. Dijiste que todo estaba arreglado. Espera, Christy, lo solucionaré, balbuceó mi marido. Soluciona tú mismo, Igor. Y sí, voy a pedir el divorcio. Los documentos te estarán esperando a tu regreso. Colgué. Bien hecho, mamá, dijo Lisa, con el cabello despeinado y los ojos brillantes desde la puerta. ¿Lo escuchaste todo? Por supuesto. Papá recibió su merecido. Valentina Petrovna apareció con una bandeja.
Desayuno en la cama para mis chicas. Y sí, Verónica, actuaste correctamente. Es hora de que Igor madure. Durante el desayuno discutimos los siguientes pasos. Mijail Sergeyevich debía presentar los documentos en el tribunal, y yo tenía que regresar a casa y recoger mis cosas. Pueden quedarse en mi casa, ofreció Valentina Petrovna. Hay espacio suficiente. Me conmovió su preocupación. Gracias, pero nos arreglaremos. Tengo ahorros. Alquilaremos un apartamento cerca de la escuela de Lisa. En casa reinaba un silencio inusual. Las cosas de Igor estaban por todas partes, calcetines bajo el sofá, una taza de café medio bebida sobre la mesa. Su camiseta favorita sobre el respaldo del sillón. La habitación de Cristina, en cambio, estaba prácticamente vacía, solo la cama desordenada y el aroma de su perfume empalagoso. Se llevó todas sus cosas, observó Lisa. Entonces no pensaba volver. Comenzamos a reunir lo imprescindible. Yo recogía ropa, documentos, los libros y juguetes de Lisa. Mi hija ayudaba, comentando a la vez. Mamá, ¿y si tiramos los calcetines de papá? Están todos rotos. Lisa, esas son cosas de tu papá. No las tocamos. Pero vendió tu coche. Eso no significa que debamos rebajarnos a su nivel. Por la tarde, llamó mi mejor amiga, Xenia. Éramos amigas desde la escuela y ella conocía toda la historia de mi relación con Igor. Verónica, ¿es cierto?, preguntó. Svetka, del 7º edificio, me dijo que te vio a ti y a Lisa salir del apartamento con maletas. Sí, Xenia, me voy de Igor. Por fin, te dije que era un idiota. ¿Dónde se van a quedar? Por ahora con mi suegra. Luego encontraremos un apartamento. Espera, tengo un segundo apartamento vacío, ¿recuerdas? Lo heredé de la abuela. Pensaba alquilarlo, pero para ustedes será gratis. Casi me emocioné hasta las lágrimas de agradecimiento. Xenia, no puedo. Sí puedes y lo harás. Mañana nos vemos, te doy las llaves. El apartamento resultó pequeño, pero acogedor, un estudio en un edificio antiguo, con techos altos y ventanas grandes. La decoración no era moderna, pero se podía vivir. Es perfecto, Xenia, dije sinceramente. Después de los días de tensión, ese lugar parecía un remanso de paz. Lisa enseguida adoptó el amplio alféizar como su lugar favorito. Mamá, aquí puedo sentarme y leer. Tras trasladar nuestras cosas, sentí por primera vez en mucho tiempo un alivio profundo. Nadie dispersaría calcetines, se quejaría de la cena ni pediría dinero para otra aventura. Al tercer día de nuestra nueva vida sucedió algo inesperado. Por la mañana llamaron a la puerta. Una mujer joven, de unos 30 años, alta y esbelta, con cabello castaño y ojos verdes cansados, estaba en el umbral. ¿Usted es Verónica?, preguntó. Sí, ¿y usted? Me llamo Ala. Soy la exnovia de Igor. Necesito hablar con usted. Mi corazón se hundió. Otra más. ¿Cuántas habría? Adelante, dije automáticamente. Ala se sentó en el borde del sofá, jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. Sé que es extraño que haya venido, dijo Ala. Pero cuando me enteré de que él hizo lo mismo contigo. Lo mismo. Vendió mi coche hace 3 años, también diciendo que lo registrarían a su nombre por comodidad, y luego lo vendió y desapareció con alguna chica durante una semana. Me hundí en la silla. La historia se repetía. ¿Por qué no fuiste a la policía? ¿Y qué podía demostrar? El coche estaba a su nombre. Además, me daba vergüenza haberme dejado engañar. Ala sacó de su bolso una carpeta. Recogí todos los documentos, la correspondencia, los recibos, los extractos. En aquel entonces no me sirvió de nada, pero a ustedes puede serles útil. Muestren que esto es un patrón sistemático. Gracias, susurré. ¿Y qué pasó contigo después? Ala sonrió con melancolía. 6 meses de depresión, luego me recompuse, conseguí un nuevo trabajo y conocí a un buen hombre. Ahora estoy casada y esperando un hijo. Se acarició suavemente la incipiente barriga. Sabes, incluso estoy agradecida con Igor. Si no hubiera sido por aquella historia, no habría conocido a mi esposo. Tras la visita de Ala, llamé a Mijail Sergeyevich. Esto cambia todo, dijo el abogado animado.
Si podemos demostrar un patrón sistemático de fraude, podemos imputarlo por un delito penal. No quiero que vaya a la cárcel, respondí. Tenemos una hija. Lo entiendo, pero esta información es una carta fuerte en el proceso de divorcio. El tribunal seguramente se pondrá de vuestro lado. Por la tarde, Lisa, tras escuchar la historia de Ala en versión suavizada, comentó filosóficamente. Papá, resulta que es un vendedor de coches en serie. Tal vez debería trabajar en un concesionario. Mientras tanto, de Maldivas seguían llegando noticias alarmantes. Cristina publicaba en sus historias una mezcla de histeria y quejas. Esto es un desastre. Nos echaron de la habitación. Ahora vivimos en un cuchitril de $50, leía Lisa en voz alta. En las fotos se veía claramente una habitación miserable con paredes descascaradas. Igor prometió un paraíso, pero montó un infierno, continuaba Cristina. De Igor no había ni rastro. Tal vez se le rompió el teléfono, tal vez le daba vergüenza llamar. Al quinto día ocurrió algo que nadie esperaba, me llamó Valentina Petrovna. Verónica, enciende las noticias inmediatamente. Encendí la televisión. En la pantalla, el presentador anunciaba. En Maldivas ha sido detenida un grupo de turistas rusos por impago en un hotel. Entre los detenidos se encuentran Igor M., de 35 años, y Cristina M., de 28, quienes adeudaban al hotel más de $10,000 por alojamiento y servicios. Se mostraron imágenes de Igor desconcertado y Cristina llorando en la comisaría. «Vaya giro», exclamó Lisa. «Papá ahora es un criminal internacional». Valentina Petrovna volvió a llamar una hora después. «Habrá que pagar una fianza, de lo contrario no los liberarán». 500,000 rublos. ¿De dónde sacaré esa cantidad? Pregunté. «Venderé la dacha», dijo ella. De todas formas estaba planeado, sola es difícil. Valentina Petrovna, no hace falta. Es su dacha. Verónica, a pesar de sus defectos, Igor es mi hijo. No puedo dejarlo en la cárcel en Maldivas, pero esta es la última vez que lo salvo. Su voz sonaba cansada y desilusionada. Los fondos se transfirieron, y 2 días después Igor y Cristina regresaron a Moscú. Igor me llamó de inmediato. «Verónica, tenemos que hablar. Ven mañana a las 10:00. Estará el abogado». «¿Y para qué el abogado?», pregunté. «Somos familia». Éramos familia. «Igor, ven solo», respondí. Apareció desaliñado, con la camiseta arrugada y la barba sin afeitar. No quedaba rastro del antiguo glamour. «Verónica, perdóname. Soy un tonto, un idiota. Llámame como quieras, pero dame una oportunidad». Mijail Sergeyevich colocó en silencio frente a él los documentos, la solicitud de divorcio, la demanda de devolución del dinero por el coche y el testimonio de Ala Sergeyevna sobre un caso similar ocurrido 3 años atrás. Igor palideció. «Ala, ¿de dónde sale?» «Ella vino por su cuenta», dije. «Quiso avisarte, pero llegó tarde, ¿verdad?» Igor bajó la cabeza. «¿Qué quieren? Divorcio sin reclamaciones de tu parte, pensión alimenticia para nuestra hija, devolución del dinero del coche», enumeró el abogado con claridad. «No tengo dinero. Todo se gastó en ese viaje», dijo Igor. «Entonces pagarás en cuotas con intereses». «Eso es un robo», protestó Igor. «No, Igor, intervine. Robo es vender el coche de tu esposa sin su consentimiento. Firma los documentos o nos veremos en el tribunal. Allí se decidirá también la cuestión de la responsabilidad penal». Igor firmó todo sin siquiera mirar. Al irse, se volvió y dijo: «Alisa, puedo verla. Esto lo decidirá el tribunal. Y también Lisa, mi hija, a la que abandonaste por tu hermana y por las Maldivas». Se marchó encorvado, arrastrando los pies. No sentí lástima por él, solo un vacío profundo. 9 años de vida, borrados por un acto idiota. Aunque, si soy honesta, ese acto solo fue la gota que colmó el vaso. Por la tarde, Lisa me preguntó: «Mamá, ¿papá ya no va a vivir nunca con nosotras?» «No, cariño. Y tía Cristina tampoco, ¿verdad?», exclamó de repente, hurra. «O sea, me da pena por papá, pero sin tía Cristina es mejor». Siempre estaba llorando y empapando todo con su perfume. La abracé.
Lo lograremos juntas. Por supuesto, somos un equipo. El divorcio se resolvió rápidamente. Igor no se resistió. El tribunal otorgó la custodia de Lisa a mi cargo, fijó la pensión alimenticia y obligó a Igor a compensarme por el coche. Cristina desapareció inmediatamente después de su regreso. Según los rumores, se fue con otro patrocinador a Sochi. Valentina Petrovna vendió la dacha, pero no para rescatar a su hijo, sino para ayudarnos a nosotras. Esto es para ti y Lisa, dijo, entregándome un sobre. Para empezar, mientras se ponen de pie. No puedo. Sí puedes y debes aceptarlo. Considéralo una compensación por mi hijo inútil. La vida comenzó a encaminarse poco a poco. Volví a trabajar en el salón e incluso acepté algunos clientes adicionales. Lisa entró en 4º grado y se inscribió en un grupo de teatro. Voy a ser actriz, declaró, y voy a interpretar a la mamá que vence al malvado papá. Xenia venía a menudo con pasteles y chismes. ¿Te imaginas? Igor ahora trabaja de repartidor. Svetka lo vio repartiendo pizzas. No me importaba, cada uno recibe lo que merece. 3 meses después del divorcio ocurrió un encuentro inesperado. Recogí a Lisa del teatro cuando se me acercó un hombre alto, con ojos marrón claros y amables, y un leve toque de canas en sus cabellos oscuros. Disculpe, ¿usted es Verónica? Sí. ¿Y usted? Oleg. Soy el papá de Masha. Ella está en el mismo grupo que Lisa. Ah, sí, Lisa me habla mucho de ella. Y Masha no dejaba de hablar de Lisa. Escuchen, ¿quieren un café? Propuse, mientras los niños ensayan. ¿Por qué no? Respondió Oleg. Fuimos a la cafetería más cercana. Oleg resultó ser arquitecto, viudo, y llevaba 3 años criando a su hija solo. Mi esposa murió en un accidente, dijo con naturalidad. Masha tenía 6 años. Fue difícil, pero lo estamos logrando. Hablamos durante casi 1 hora, hasta que los niños vinieron corriendo por nosotros. Mamá, este es el papá de Masha, exclamó Lisa con alegría. Papá, esta es la mamá de Lisa, repitió Masha. Las niñas se miraron y se rieron entre sí. Parece que nos han unido, sonrió Oleg. Parece que sí, respondí, sonriendo. Comenzamos a vernos primero en los espectáculos de los niños, luego en el parque, y después simplemente por gusto. Oleg era la antítesis de Igor, tranquilo, confiable, atento. No prometía montañas de oro, no lanzaba cumplidos constantes, simplemente estaba ahí. Reparó el grifo de nuestro apartamento, ayudó a Lisa con un proyecto de matemáticas y me enseñó a conducir su coche. Debes tener licencia, me dijo, nunca se sabe qué puede pasar en la vida. A la primera lo logré. 6 meses después, Igor reapareció. Llamó y pidió que nos viéramos. Nos encontramos en un café, en terreno neutral. Había adelgazado, se había cortado el pelo e incluso llevaba un traje. Me puse de gerente en un concesionario de autos, dijo. Trabajo estable, sueldo fijo. Me alegro por ti, Igor. Dije, ¿intentamos empezar de nuevo? Por Lisa. Negué con la cabeza. Igor, entre nosotros todo terminó. Lisa es feliz con tu nuevo. Su voz se endureció. La vecina dijo, veo que tienes un hombre. No es asunto tuyo. Mi hija sí lo es, la tuya, a la que no has visto en 6 meses y cuyas pensiones pagas a medias. Se encogió de hombros. Intento mejorar. Hazlo por ti, no por nosotros. Dije, ya aprendimos a vivir sin ti. Eso es cruel, replicó. No, Igor, respondí con firmeza. Lo cruel fue vender el coche de tu esposa y volar con tu amante a Maldivas. Se levantó. Cristina no era mi amante. Igor, no importa, ya no importa. Se fue, y yo me quedé terminando mi café. Extrañamente, no sentía rabia ni resentimiento, solo una leve melancolía por aquellos tiempos en que éramos jóvenes y creíamos en el amor eterno. El tiempo continuaba su curso. Lisa interpretaba los papeles principales en las obras de teatro. Masha se convirtió en su mejor amiga. Oleg cada vez más a menudo se quedaba a cenar con nosotros, y los fines de semana viajábamos juntos al campo. Valentina Petrovna aprobaba mi elección. Finalmente, un hombre de verdad. No como aquel inútil.
Sobre Igor apenas hablábamos tras lo sucedido en Maldivas. Si traiciona una vez, traicionará otra, solía decir. Un día maravilloso, exactamente un año después del divorcio, ocurrió un milagro. Me llamó un número desconocido. Verónica Andreeyevna, le habla Pavel Nikolaevich. Compré un coche de su exmarido, un Mazda blanco. Mi corazón dio un vuelco. Sí, ¿cómo es eso? Pregunté. Verá, surgieron algunas circunstancias. En fin, quiero devolverle el coche. ¿Cómo? Pero ¿cómo sería posible? Me indicó una dirección y prometió explicarlo todo. Pavel Nikolaevich resultó ser un hombre de unos 50 años, propietario de una cadena de concesionarios de coches. Compré el coche para mi hija, me explicó, pero ella vio en internet la historia sobre usted y se negó a usarlo. Dijo que era karma. Resultó que Lisa había escrito una publicación sobre cómo su papá había vendido mi coche. Y se volvió viral, miles de compartidos, comentarios y reacciones indignadas. Su hija le dijo, papá, encuentra a esta mujer y devuélvele el coche, o yo no lo tocaré. No podía creerlo. Mi bella Mazda blanca estaba frente a mí, limpia, impecable, como si nunca se hubiera ido. ¿Cuánto le debo? Pregunté. Nada, respondió. Considérelo una restauración de la justicia y un regalo para su increíble hija. No todos los niños luchan así por su madre. Lloré allí mismo, en el estacionamiento, y Pavel Nikolaevich me ofreció un pañuelo, visiblemente avergonzado. No llore, todo terminó bien, dijo. Llegué a casa en mi coche. Lisa salió corriendo a la calle y se quedó paralizada. Mamá, es. Sí, cielo, le respondí. Era nuestro coche de vuelta. Cuando le conté sobre Pavel Nikolaevich y su hija, Lisa brilló de felicidad. Mi publicación había funcionado. Como siempre, todo se resolvió. Nos abrazamos, riendo y llorando al mismo tiempo. Oleg, que acababa de llegar, sonrió. Vaya giro de los acontecimientos. Dijo, ahora te enseñaré a estacionar en reversa. Oye, yo ya sé estacionar perfectamente. Protesté. Después de 3 intentos, él me hizo una pequeña broma. Por la noche, organizamos una cena de celebración. Llegaron Xenia y Valentina Petrovna. Incluso Mikhail Sergeyevich se asomó. Para un evento así, no escatimaremos en champán, proclamó el abogado. Valentina Petrovna levantó su copa por la justicia y por mi inteligente nieta, que no permitió que su madre fuera ofendida. Liza se sonrojó de orgullo. Y por los nuevos comienzos, añadió Oleg, mirándome, haciendo que yo también me sonrojara. Una semana después llegó el primer pago de Igor por el coche. Una cantidad pequeña, pero regular. Mikhail Sergeyevich se aseguró de que todo fuera oficial. Pagará durante 3 años, dijo el abogado, pero eso es mejor que nada. ¿Y Cristina? Pregunté. Oh, esa dama se destacó en Sochi. Intentó casarse con un anciano rico, pero sus hijos descubrieron rápidamente sus planes. Ahora, dicen que ha regresado a su ciudad. La vida comenzó a tomar un nuevo rumbo. Yo trabajaba, criaba a mi hija y me veía con Oleg. Él no apresuraba nada, pero una noche, durante la cena, dijo: Verónica, Masha pregunta cuándo viviremos juntos. ¿Qué le digo? Liza se levantó de inmediato. Sí, ¿cuándo? Ya hemos planeado todo con Masha. Tendremos una habitación compartida, una litera, y seremos hermanas. Miré a Oleg. Sonreía, pero sus ojos mostraban seriedad. No propongo casarnos de inmediato. Solo quiero que intentemos vivir juntos. De acuerdo, dije. Liza chilló de alegría. Alquilamos un gran apartamento de 3 habitaciones. Las chicas tenían la habitación que soñaban, Oleg y yo teníamos la nuestra. Y además había una sala de estar donde nos reuníamos todos juntos. Nada se parecía a la vida con Igor. Nadie discutía, nadie exigía dinero, nadie desaparecía por días. Oleg se levantaba antes que todos. Preparaba el desayuno y llevaba a las chicas al colegio. Yo las recogía después del trabajo. Por las noches hacíamos los deberes juntos, jugábamos juegos de mesa y veíamos películas. Igor apareció en la obra escolar de Liza, se sentó en la última fila, tratando de pasar desapercibido. Después del espectáculo, ella se acercó.
Bien hecho. Saliste a mamá. Gracias. ¿Este es tu nuevo? Preguntó, señalando a Oleg, que conversaba con la profesora. Sí, un buen hombre. En la voz de Igor no había ira, solo cansancio. Cuida de Laiso. Siempre lo hice, respondí. Él asintió y se marchó. No volvimos a vernos. Un año después, Oleg me propuso matrimonio. No como en las películas, sin orquesta, fuegos artificiales ni multitudes. Simplemente, una mañana durante el desayuno, dijo: Verónica, cásate conmigo. Laiso y Masha se quedaron congeladas con la cuchara en la mano. Miré a Oleg, a sus ojos bondadosos, sus manos seguras y su sonrisa tranquila. Sí, dije. Las niñas gritaron de alegría y corrieron a abrazarnos. La boda fue sencilla, solo con familiares cercanos. Valentina Petrovna lloraba de felicidad. Finalmente mi niña tenía una verdadera familia. Xenia fue testigo y me susurraba durante toda la ceremonia. Agárrate fuerte, no lo sueltes. Laiso y Masha fueron damas de honor con vestidos rosas iguales, brillando de felicidad, haciendo sonreír a todos los invitados. Ocurrió un episodio divertido, se acercó una gitana vestida con faldas coloridas y pendientes dorados. Déjame leerte la mano, hermosa, me dijo. Oleg quiso apartarla, pero yo lo detuve. Era la boda, que leyera la mano. La gitana tomó mi mano, miró la palma y se rió. Oh, lo que veo. Tuviste problemas, momentos oscuros, lágrimas amargas. Pero tu hija inteligente, tu pequeña maga, lo arregló todo. Ahora tendrás felicidad, hogar lleno, un esposo como una pared de piedra, niños riendo. Se volvió hacia Laiso. Y tú, niña, protege a tu mamá. Tienes el don de convertir la desgracia en felicidad. Laiso se enderezó orgullosa. La gitana rechazó el dinero. En una boda no cobro. Su felicidad es mi recompensa, y desapareció tan repentinamente como apareció. Tras la boda, la vida fluyó tranquila y feliz. Oleg adoptó oficialmente a Laiso, ella misma lo pidió. Quiero ser una Orlova, como Masha y como ustedes, dijo con una sonrisa radiante. Igor firmó los documentos sin objeciones. Para entonces, se había vuelto a casar con una mujer tranquila, contable en su concesionario. Según Valentina Petrovna, finalmente se había asentado. Yo abrí mi propio salón de belleza, pequeño, acogedor, pero completamente mío. Oleg me ayudó con el diseño del espacio. Xenia se convirtió en la administradora y Valentina Petrovna llevaba la contabilidad. Un negocio familiar, del que Laiso se sentía orgullosa al contarles a sus amigas. El salón tuvo mucho éxito, las clientas valoraban el ambiente familiar y el trato personalizado. Un día, 2 años después de nuestra boda, entró Cristina al salón. No la reconocí de inmediato, había cambiado mucho. Desaparecieron las pestañas postizas y los labios exagerados, llevaba el cabello recogido en una coleta sencilla y vestía modestamente. Verónica, ¿podemos hablar?, preguntó en voz baja. Salimos a un pasillo. Quería disculparme, comenzó. Por todo, por Maldivas, por Igor, por tu coche. Fui una idiota. ¿Qué pasó, Cristina?, pregunté. Ella sonrió con amargura, la vida la había enseñado. Después de Sochi intenté encontrar un marido rico, pero, en fin, quedé embarazada de otro patrocinador y él desapareció. Tuve un hijo y lo crío sola. Trabajo de dependienta. Supongo que es karma. La miré, cansada, envejecida antes de tiempo, y no sentí rencor, solo compasión. ¿Cómo se llama tu hijo?, pregunté. Artyom. Tiene 1 año. Es muy difícil sola, pero lo consigo. Mi madre me ayuda. Hizo una pausa. No te pido perdón. Lo sé, no lo merezco. Solo quería decir que ahora entiendo lo que hice y me alegra que todo vaya bien contigo. Te lo mereces. Se fue, y yo permanecí allí un largo rato, reflexionando sobre las vueltas que da la vida. Por la noche, le conté a Oleg. Me escuchó y dijo, ¿quieres ayudarla? No sé, probablemente no, pero tampoco quiero sentir satisfacción maliciosa. Bien, dijo, la mejor venganza es una vida bien vivida. Y tenía razón, yo tenía una vida maravillosa, un esposo amoroso, 2 hijas increíbles, mi propio negocio, y amigos leales.
Liza y Masha habían crecido hermosas. A los 15 años eran inseparables, estudiaban juntas, iban a clases de baile, se enamoraban de los mismos compañeros de clase. «Mamá, ¿podemos ir a la discoteca?», preguntó Liza. «Solo juntas y hasta las 10, estrictamente», decía yo. «Mamá, pero ya no somos niñas. Para mí siempre serán mis pequeñas». Oleg me respaldaba. «Escúchenla, chicas. Nunca les dará un mal consejo». En la fiesta de graduación del último año de secundaria, ambas fueron aceptadas. Liza en la carrera de teatro, como siempre soñó, y Masha en arquitectura, siguiendo los pasos de su padre. Oleg y yo las observábamos mientras bailaban, hermosas, felices, llenas de esperanzas. «Hicimos un buen trabajo», dijo Oleg, abrazándome. «Sí», asentí. «Muy bien». Ahora, 10 años después de aquella historia con el coche y Maldivas, a veces pienso, ¿qué habría pasado si Igor no hubiera vendido el coche? ¿Seguiríamos juntos? ¿Habría continuado sufriendo en un matrimonio infeliz? ¿No habría conocido a Oleg? Y no tendríamos a Misha, nuestro hijo, que nació 3 años después de la boda. Todo sucedió exactamente como debía suceder. Igor a veces envía felicitaciones a Liza por los días festivos, y ella responde con cortesía, pero con frialdad. «Es un extraño para mí», dijo una vez. «Papá es Oleg. Él me crió, me amó y se preocupó por mí. Aquel, solo es mi padre biológico». Puede sonar duro, pero tiene derecho a sentirlo así. Valentina Petrovna vive con nosotros. Después de los 80, le resultaba difícil estar sola, así que la trajimos. Adora a Misha, mima a las niñas y lleva la contabilidad de mi salón, que ya no es tan pequeño. Ahora tengo 3 sucursales y 15 empleadas. «Siempre supe que eras fuerte», me dice. «Gracias, abuela, por perdonar a mi torpe hijo y no darme la espalda». Xenia se casó con Mikhail Sergeyevich. Nadie lo habría imaginado. Se conocieron mejor mientras me ayudaban con el divorcio y, un año después, se casaron. «¿Quién diría que tu divorcio organizaría mi felicidad?», ríe mi amiga. «Tienen gemelos, los traviesos Timka y Ronka. Y mi Mazda blanca sigue conmigo». Bueno, ya no blanca. Oleg la pintó de gris perla, mi color favorito. «Que el pasado quede en el pasado», dijo él. Pero a veces, al sentarme al volante, recuerdo aquel día en que descubrí la venta. Lágrimas, desesperación, miedo. Y una niña pequeña que secó mis lágrimas y dijo, «Mamá, yo lo solucionaré». Y, de hecho, lo hizo. Tal vez no como lo había planeado. No fue ella quien devolvió el coche ni castigó a papá. Pero su publicación en Internet, su fe en la justicia, su apoyo, me ayudaron a no quebrarme, a encontrar fuerzas para luchar y, finalmente, a alcanzar la verdadera felicidad. Recientemente, Liza obtuvo su primer papel en el teatro, pequeño, pero significativo. Interpreta a una joven que lucha por la justicia. «Eso se parece a mí de niña», ríe ella. El estreno reunió un teatro lleno. En la primera fila estábamos Oleg y yo, Masha con su prometido, Valentina Petrovna, Xenia con Mikhail Sergeyevich y los niños. Nuestra gran, unida y verdadera familia. Tras la función, Liza corrió hacia nosotros, radiante, feliz. «¡Qué increíble!», respondimos al unísono. «Mi pequeña maga», susurré, abrazándola. «Ya no soy pequeña, mamá», dijo ella. «Para mí siempre lo serás», respondí. Aquella noche, acostada junto a Oleg, pensaba en lo caprichosa que es la vida. La traición más dolorosa se convirtió en la mayor felicidad. La pérdida del coche condujo al hallazgo del verdadero amor. Y aquella niña que prometió arreglarlo todo cumplió su palabra, aunque no como nosotros imaginábamos. «¿En qué piensas?», preguntó Oleg, atrayéndome hacia él. «En que soy feliz». «Yo también», dijo él. «Gracias». «¿Por qué?». «Por existir, por nuestra familia, por todo». Nos besamos. Y pensé, sí, todo salió como debía. Igor con sus Maldivas quedó en el pasado, como un mal sueño. La vida real está aquí, al lado mío, en los abrazos de mi amado esposo, en la risa de los niños. En nuestro hogar cálido y lleno de luz. ¿Y saben qué más? Estoy agradecida con Igor.
Si no hubiera sido por su traición, nunca habría conocido el verdadero amor, no habría conocido a Oleg, no habría construido mi negocio, no me habría convertido en la mujer fuerte que soy hoy. A veces, las lecciones más dolorosas resultan ser las más valiosas. Alisa ha crecido y es una joven sorprendente, talentosa, bondadosa y justa. Y sí, ella todavía cree que puede arreglarlo todo. Y saben qué, mirándola, yo también empiezo a creerlo. Porque cuando tienes a tu alrededor personas dispuestas a secar tus lágrimas y decir, yo lo resolveré, realmente todo se vuelve posible. Pero la historia no termina aquí. Un mes después del estreno de Liza, ocurrió un evento que volvió a transformar nuestras vidas. Me llamó una mujer desconocida. Verónica Andreeyevna, me llamo Tamara Ivanovna, soy notaria. Necesito reunirme con usted respecto a una herencia. ¿Qué herencia? Todos mis familiares están vivos, respondí. Se trata de Pavel Nikolaevich Krestovsky, aquel que le devolvió su coche hace 10 años, explicó la notaria. Resulta que Pavel Nikolaevich falleció de un infarto y en su testamento dejó a Elisa una herencia inesperada. Él ha seguido su destino todos estos años. Su historia lo conmovió profundamente. No tenía familia, solo aquella hija para quien compró su coche, pero ella falleció en un accidente hace 5 años. Desde entonces, vivió recordándola y ayudando a personas como usted. En el sobre había una carta de Pavel Nikolaevich. Querida Verónica, si está leyendo esta carta, significa que ya no estoy. No se entristezca, he tenido una buena vida, aunque los últimos años fueron solitarios. Su historia con su hija me recordó que en el mundo aún existe la bondad y la justicia. Mi Katia era igual que su Liza, luchaba por la verdad. En su memoria le dejo un pequeño regalo. Úselo con sabiduría. El regalo resultó no ser pequeño en absoluto, una casa de campo en la región de Moscú y 3 millones de rublos. Oleg y yo quedamos atónitos. Mamá, esto es toda una fortuna, exclamó Liza. No podemos aceptarlo, dije. Apenas lo conocíamos. La notaria fue inflexible. El testamento se redactó cumpliendo todas las normas. Pueden rechazarlo, pero Pavel Nikolaevich realmente deseaba que lo aceptaran. Él decía que era su manera de hacer el mundo un poco mejor. Fuimos a ver la casa. Era una antigua mansión de 2 pisos con un entresuelo, rodeada de tilos centenarios. En el interior, los muebles eran sólidos, había una chimenea y una biblioteca. Como en las novelas rusas, exclamó Masha con admiración. Aquí podríamos montar un hostal, interrumpió Liza de repente, una casa de descanso para madres solteras. Mamá, imagina, mujeres que se encuentran en situaciones difíciles, como tú en su momento, podrían venir aquí los fines de semana, descansar y recargar energías. La idea era maravillosa. Oleg y yo nos miramos. Es una gran responsabilidad, dijo él con cautela. Pero lo lograremos, replicó Liza con entusiasmo. Mamá, siempre nos has enseñado a ayudar a los demás. Esta es nuestra oportunidad. Y decidimos hacerlo. Los siguientes 6 meses se dedicaron a tramitar documentos, renovar y acondicionar la casa. Valentina Petrovna se encargó de los aspectos organizativos con el entusiasmo de alguien veinteañero. Finalmente, un proyecto real. Ya era hora de dejar de estar en casa aburridos. Los primeros huéspedes fueron 3 mujeres con hijos procedentes de un centro de crisis. Una había escapado de un marido tirano, otra perdió su vivienda por culpa de estafadores y la tercera, muy joven, con 18 años, había quedado embarazada a los 16 y sus padres la habían expulsado. Las recibimos gratuitamente durante 2 semanas. Descansen y recarguen fuerzas, dije. Sé lo difícil que es estar sola con un hijo y no ver salida. Durante la cena de la primera noche, la joven Katia, qué coincidencia con la hija de Pavel Nikolaevich, se emocionó hasta llorar. Pensé que terminaríamos con Dinka en la calle, pero allí, como en un cuento, estaba su pequeño hijo de 2 años, un bebé adorable con ojos enormes. Liza inmediatamente asumió la responsabilidad sobre ellos. No te preocupes, te ayudaremos. Mi mamá es una maga. Rescata a todos. Me sonrojé, pero Katia me miró con esperanza. ¿De verdad? Y comenzamos a ayudar.
A la mujer que escapó del tirano, Mikhail Sergeyevich le ayudó a tramitar el divorcio y reclamar la pensión alimenticia. A la que perdió la vivienda, Xenia le consiguió trabajo en su nuevo salón de belleza. Ella había abierto su propio local cuando yo amplié el mío. Y a Katia la inscribimos en cursos de maquillaje, donde resultó tener un gran talento. Siempre soñé con trabajar en belleza, confesó ella, pero mis padres decían que eso no era serio. La casa se fue llenando de vida poco a poco. Cada fin de semana llegaban nuevos huéspedes, mujeres con hijos que necesitaban un respiro. No cobramos nada a quienes realmente lo necesitaban, mientras que los huéspedes con recursos pagaban una suma simbólica destinada al mantenimiento de la casa. Oleg construyó un área de juegos, Masha creó un jardín de flores y Valentina Petrovna organizó una biblioteca. Un día llegó una mujer que reconocí al instante. A pesar de que habían pasado más de 10 años, Ala, aquella exnovia de Igor que me había advertido sobre sus engaños. Había cambiado mucho, en sus ojos se notaba el cansancio y llevaba en brazos a una niña de unos 3 años. «Verónica, ¿eres realmente tú?», exclamó. «Ala, ¿qué ha pasado?», pregunté. Su matrimonio feliz se había derrumbado. Su esposo la había dejado por una mujer más joven, dejándola sola con la hija y las deudas. «La historia se repite», dijo con una amarga sonrisa. «Supongo que es mi karma elegir hombres despreciables». La instalamos en la mejor habitación y, durante la cena, nos relató los detalles. Su marido no solo la dejó, sino que también transfirió el apartamento que compartían a su nombre mediante engaños. «Como Igor con los autos», comentó Valentina Petrovna, negando con la cabeza. «¿De dónde salen hombres así?». Pero Mikhail Sergeyevich, al revisar los documentos, la tranquilizó. «El caso es ganable. El apartamento se compró durante el matrimonio y la hija es menor de edad. Recuperaremos la propiedad». Mientras duraba el juicio, Ala vivió con nosotros, ayudando en las tareas de la casa. Su hija, Sonia, se hizo amiga de los otros niños. Entonces sucedió algo inesperado. Llegó un nuevo huésped, el primer hombre en toda la historia de nuestro refugio. Alexander, de 35 años, con un hijo de 7. Su historia era a la vez banal y trágica. Su esposa se había involucrado primero en yoga, luego en esoterismo y finalmente se había unido a una secta, abandonando a su familia. «El tribunal dejó a mi hijo conmigo, pero no sé cómo seguir adelante», confesó. Sasha pregunta por su madre. «¿Qué le decimos?». «Los acogimos, aunque iba en contra de las reglas, pues la casa estaba destinada a mujeres». Sin embargo, los ojos de Sasha, el hijo de 7 años, eran tan perdidos que no pudimos negarnos. Y entonces ocurrió un milagro. Sasha y Sonia, la hija de Ala, se hicieron amigos. Los niños jugaban de la mañana a la noche, y sus padres, casi sin querer, empezaron a interactuar entre sí. Primero sobre los niños, luego sobre la vida, y después, simplemente por el placer de estar juntos. «Mamá, creo que entre ellos va a surgir un romance», susurró Liza, observando cómo Alejandro enseñaba a Ala a jugar ajedrez. «No inventes historias», respondí, aunque no pude evitar notar cómo se miraban el uno al otro. Un mes después, Alejandro me confesó: «Verónica, creo que me he enamorado». «Es normal, Ala, ambos tenemos nuestro equipaje, con hijos y problemas», respondí. «El amor no pide permiso», me sonrió. La boda se celebró un año después, justo en nuestra casa. Fue sencilla, familiar, pero llena de calidez. Ala brillaba con un vestido blanco sencillo, y Alejandro no apartaba la mirada de ella. «Ahora tengo una hermanita», presumió Sasha. «Y yo un hermanito», replicó Sonia. De manera inesperada, Igor apareció en la boda, más viejo, con unos kilos de más, pero aún intentando mantener las apariencias. «Escuché sobre vuestra casa por mamá», explicó. «Vine a ver y a conocer a Ala». Ala se tensó, pero Alejandro le apretó la mano con firmeza. «Hola, Igor», dijo ella con calma. «¿Te casas?». «Sí, con este», Ala señaló a Alejandro. «Una persona maravillosa». Igor hizo un gesto de desdén. «Ajá, espero que no venda su coche». «No lo hará, él no eres tú», respondió Ala, sin rencor, solo afirmando un hecho.
Igor se volvió hacia mí. Verónica, lo has logrado. Tu propio negocio, tu hogar, un nuevo refugio. Una nueva familia. Bien hecho. Gracias, le respondí. ¿Puedo ver a Liza? Está en el escenario, conduciendo la ceremonia, le indiqué. Igor miró la improvisada tarima, donde Liza, en su papel de maestra de ceremonias, anunciaba el primer baile de los recién casados. Hermosa, como tú, murmuró antes de marcharse. Nunca más lo volvimos a ver. 6 meses después, Valentina Petrovna nos contó que él y su esposa se habían mudado a otra ciudad. Nuestro hogar refugio se volvía cada vez más popular. Primero nos mencionaron en el periódico local, luego hicieron un reportaje televisivo titulado La casa que cura corazones rotos. Tras la emisión, una avalancha de personas deseosas de ayudar acudió, unos con dinero, otros con cosas, otros con acciones concretas. Incluso un empresario local nos donó una minivan para trasladar a los niños a la escuela. La cadena de supermercados proporcionaba productos con descuento. Una psicóloga del centro comunitario venía una vez por semana para ofrecer asesoramiento gratuito. Pero el regalo más inesperado llegó en forma de una carta de la hija de Pavel Nikolaevich. Sí, esa misma que supuestamente había fallecido. Resultó que la notaria se había equivocado. Ekaterina estaba viva, simplemente se había mudado a Estados Unidos tras una discusión con su padre y no habían mantenido contacto en los últimos años. Me enteré de la muerte de mi padre demasiado tarde, escribió ella, refiriéndose también a que él les había dejado la casa. Al principio me indignó. ¿Cómo podía dejar algo a personas ajenas? Pero luego leyó nuestra historia, vio el reportaje sobre la casa y comprendió que su padre había actuado correctamente. Ustedes están haciendo lo que él siempre soñó, ayudar a la gente. No voy a impugnar el testamento. Más aún, quiero ayudar. Su ayuda resultó ser significativa. Ekaterina transfirió una suma considerable para el desarrollo de la casa y prometió apoyo regular. Esto es lo que papá habría querido, escribió. Un año después, vino ella misma, una mujer hermosa de 40 años con ojos tristes. También me he divorciado, confesó. Su esposo estadounidense resultó no ser quien decía ser. ¿Puedo quedarme un tiempo con ustedes? No gratis, por supuesto. Ekaterina se quedó un mes, luego 2, y finalmente decidió quedarse definitivamente. Invirtió dinero en la ampliación de la casa, construimos otro ala. Equipamos talleres de manualidades y una sala de informática para madres que querían aprender una nueva profesión. Papá estaría orgulloso, decía, observando cómo la casa se llenaba de vida. Un día llegó una huésped muy especial, una gitana, la misma que nos leyó la fortuna en nuestra boda con Oleg. ¿Me recuerdas, hermosa? Sonrió ella. La reconocí al instante, a pesar de los años transcurridos. Por supuesto que predije felicidad, me dijo, y no me equivoqué. Ahora he venido en busca de ayuda. Su hija Rada había escapado del campamento porque no quería casarse con un gitano mayor y rico. Escóndanla, pidió la gitana, hasta que todo se calme. Rada resultó ser una joven hermosa de 20 años, con ojos de fuego y un carácter orgulloso. No soy un objeto para vender, decía. Quiero estudiar, trabajar y elegir mi propio destino. La escondimos, y Mikhail Sergeyevich ayudó a tramitar los documentos para su ingreso al colegio. Rada demostró ser muy capaz, aprendía todo al instante. Se sintió especialmente atraída por la cocina. En nuestro campamento las mujeres cocinan maravillosamente, decía. Pero nadie conoce nuestros secretos. Yo quiero ser una verdadera chef. 6 meses después, las tensiones en el campamento se habían disipado. El prometido de Rada encontró otra novia, y su madre vino a visitarla. ¿Contenta?, preguntó, sin mostrar verdadero enojo. Mamá, soy feliz, respondió Rada. La gitana suspiró. Lo sé, veo que tu camino es otro, no el nuestro. Se volvió hacia mí. Gracias por acogerla. No lo olvidaré. Cumpliendo su promesa, traía regularmente al hogar sorprendentes mezclas de hierbas que ayudaban a nuestras residentes a relajarse y dormir mejor. Mientras tanto, Liza estaba terminando el instituto teatral. Para su espectáculo de graduación,
Toda nuestra gran familia se reunió. Interpretaba el papel principal, una joven que lucha por la justicia y ayuda a los desfavorecidos. Esto es sobre nuestra casa, susurró Masha. En efecto, las historias de nuestras residentes se reflejaban en el espectáculo, aunque adaptadas artísticamente. Tras la función, un reconocido director se acercó a Liza. Joven, tiene un talento enorme. Venga a trabajar a mi teatro. Pero Liza rechazó. Primero quiero hacer una película sobre nuestra casa, afirmó. Un documental para que la gente sepa que siempre hay salida. Oleg y yo nos miramos, pensando de dónde sacaría el dinero, pero Liza ya lo había planificado, había subvenciones, crowdfunding y patrocinadores. Y así fue. Ekaterina proporcionó el capital inicial, mientras que Xenia y Mikhail Sergeyevich contribuyeron también. Incluso Valentina Petrovna aportó. En la vejez, me convertiré en productora de cine. El rodaje duró 6 meses. Liza y el camarógrafo vivieron en la casa, grabando días ordinarios y festivos, alegrías y lágrimas. Particularmente conmovedora fue la historia de Nadia, una maestra de 30 años con 2 hijos, cuyo esposo la había abandonado por su mejor amiga. Nadia llegó a nuestro hogar al borde de un colapso nervioso. Durante un mes, solo dormía y lloraba. Poco a poco comenzó a recomponerse, ayudaba a los niños con sus tareas, organizó un taller de dibujo y se enamoró de nuestro jardinero Piotr. Un hombre callado de 35 años. Pensaba que mi vida había terminado, decía Nadia frente a la cámara. Pero resulta que apenas comenzaba. Esta casa le había brindado una segunda oportunidad. Peter estaba a su lado, abrazándola por los hombros, mientras sus hijos y el hijo de él jugaban en el césped. Una imagen idílica, pero tras ella se escondía un verdadero sufrimiento y un esfuerzo genuino por superarlo. La película resultó conmovedora. El estreno tuvo lugar en el Centro Cultural local, y la sala estaba abarrotada. Asistieron nuestras residentes, tanto actuales como anteriores, amigos, patrocinadores y periodistas. Tras la proyección, el auditorio estalló en aplausos. Muchos lloraban. Esto habla de todos nosotros, dijo Ala mientras se secaba las lágrimas. De que siempre se puede empezar de nuevo. El filme se subió a internet y se volvió viral, millones de visualizaciones y miles de comentarios. Recibimos mensajes de todo el país, algunos pedían ayuda, otros proponían abrir casas similares en otras ciudades. Liza fue invitada a programas de televisión, donde relataba nuestro trabajo. Mi madre sufrió una traición hace 10 años, contaba, pero no se quebró y ahora ayuda a otros a no hacerlo. Esa es la verdadera fuerza. Tras uno de esos programas, llamó Cristina, la cuñada por la que todo comenzó. Verónica, vi la emisión. ¿Puedo ir? Necesito ayuda. Dudé. Había perdonado, sí, pero verla. Que venga, dijo Oleg. Tú enseñas a otros a perdonar. Da el ejemplo. Cristina llegó con su hijo de 5 años. Con los años, había cambiado mucho, la insolencia había desaparecido y se notaba un cansancio profundo. El padre de Artem me dejó, contó. Trabajo en 2 empleos y alquilo un cuarto. Mi madre falleció y nadie puede ayudarme. No pido mucho, solo unas semanas para descansar. La alojamos en la habitación más alejada. Al principio se mantuvo reservada, tímida. Con el tiempo, se fue abriendo. Resultó que cosía muy bien y comenzó a colaborar en el taller de costura que habíamos organizado para las residentes. Artem hizo amistad con otros niños y entonces ocurrió algo inesperado, apareció Igor. Mamá dijo que Cristina está aquí, dijo alguien. Aquí, ¿y qué? Quiero hablar con ella. La conversación fue extraña. Se sentaron en la glorieta. Oleg y yo, sin querer, escuchábamos desde la ventana. Cristia, perdóname, decía Igor. ¿Por qué? Preguntó ella, con voz cansada. Por todo. Por Maldivas, por haberte involucrado en esta historia. Eras joven, ingenua, y yo me aproveché. Yo también tuve la culpa. Quería una vida hermosa. Ambos éramos unos tontos. Éramos, admitió Cristina. Luego Igor, de manera inesperada, propuso. Intentemos empezar de nuevo, honestamente. He cambiado, trabajo, dejé de beber.
Cristina rió con amargura, sin alegría. Igor, entre nosotros nunca hubo nada. Tú solo querías una joven amante y yo un patrocinador. Amor, no hubo. ¿Y puede haber ahora? No, no puede. Vuelve a casa con tu esposa. Ella te ama. Igor se marchó, y Cristina se quedó una semana más. Antes de irse se acercó a mí. Verónica, gracias por todo. Perdona, ya lo he hecho. Ve en paz, le respondí. Regresó a su ciudad natal y consiguió trabajo como costurera en una fábrica. De vez en cuando nos envía fotos de Artem, está creciendo un buen niño. Poco después, nuestra vida se vio sacudida por un acontecimiento inesperado. Llegó una joven de unos 20 años, golpeada, asustada, con un bebé en brazos. «Sálvenme», susurró antes de desmayarse. Llamamos al médico y a la policía. Resultó que había escapado de un esposo sádico que la había mantenido encerrada durante 2 años, aislándola de su familia y sometiéndola al hambre. Logró huir cuando él salió de viaje, llevándose solo al niño y los documentos. La escondimos, pero el esposo la encontró, llegando acompañado de sus hermanos, enormes y violentos. «Devuélvanme a mi esposa», gritó. «Ella no es un objeto», dijo Oleg con calma. «Sal a recibirlos. No es asunto tuyo». El hombre levantó el brazo, pero entonces ocurrió algo inesperado. Todos salimos del hogar, yo, Laisa, Masha, Valentina Petrovna, Ekaterina y nuestras huéspedes, y nos pusimos en silencio detrás de Oleg. «Váyanse», dije, «o llamaremos a la policía». «¿Y ustedes quiénes son?», rugió el sádico. «Somos familia», respondió Laisa. «Protegemos a los nuestros». El hombre intentó abalanzarse sobre ella, pero en ese momento llegaron los policías. Que Valentina Petrovna había previsto y llamado con anticipación. Los hermanos del sádico fueron arrestados, y la joven fugitiva, llamada Olia, quedó con nosotros. La historia de Olga conmovió incluso a las residentes más experimentadas, pero ella resultó ser una mujer fuerte. Tras un mes, ya ayudaba en la cocina, a los 2 meses, reía con los chistes de los niños, y a los 3, se inscribió en cursos de contabilidad. «Quiero ser independiente», decía, «para no depender nunca más de nadie». El divorcio fue doloroso. Su esposo la amenazaba, la chantajeaba e intentaba arrebatarle al niño. Pero Mijail Sergeyevich se mantuvo firme. «Tenemos informes médicos de ambos, testimonios de testigos. No tendrá ni siquiera derecho a visitas», aseguró. Y efectivamente, el tribunal le retiró la patria potestad, obligándolo a pagar pensión alimenticia y una compensación por daño moral. Tras el juicio, Olga rompió a llorar. «Soy libre. Por primera vez en 3 años, soy libre», dijo. Organizamos una pequeña celebración familiar, pero llena de alegría. Olga bailaba con su hijo en brazos, reía, y por primera vez brilló la luz en sus ojos. «Voy a vivir», decía, «por mi hijo, por mí, por todos los que me ayudaron». Su historia apareció en los medios y generó un enorme impacto. Mujeres de todo el país, víctimas de violencia doméstica, comenzaron a contactarnos. No podíamos acogerlas a todas, pero procurábamos ayudarlas con asesoramiento, contactos de psicólogos y abogados. Y sobre todo con palabras de apoyo. Organizamos una línea de atención en la que voluntarias, en su mayoría exresidentes que habían pasado por experiencias similares, se turnaban para atender. Entre estas voluntarias estaba una mujer extraordinaria, Marina, de 40 años, profesora universitaria. Su caso era atípico, su esposo no la golpeaba, pero la humillaba de manera sutil y cruel, llevándola al borde del suicidio. Los médicos la salvaron, y luego ella llegó a nuestro hogar. Se recuperó durante 6 meses, volvió a enseñar y defendió su doctorado. «Esta casa me salvó la vida», decía. «Ahora me toca salvar a otros». Para el 5º aniversario de nuestro hogar, organizamos una gran celebración. Vinieron todos los que alguna vez habían vivido con nosotros, más de 100 personas, mujeres, niños e incluso algunos hombres. Ala y Alexander llegaron con sus 3 hijos, Kasasha, Sonia y el pequeño Iván. Nadia y Peter llegaron juntos, esperando mellizos. Rada apareció vestida con el uniforme de chef de un restaurante prestigioso.
Katia, aquella joven de 18 años, se había convertido en una exitosa maquilladora con su propio salón. Miren lo que han logrado, dijo Ekaterina, recorriendo con la mano a todos los presentes. Le han dado a estas personas una segunda oportunidad. Papá estaría orgulloso. Yo miraba los rostros alegres, agradecidos y llenos de vida, y pensaba, y todo comenzó con la venta de un coche, con una traición que parecía el fin del mundo, y que en realidad fue el inicio de una vida nueva y auténtica. Por la noche, cuando los invitados se habían marchado, Oleg y yo nos sentamos en la terraza. Laisa y Masha estaban acostando a Misha, nuestro hijo menor, que acababa de cumplir 7 años. Valentina Petrovna leía en la biblioteca. En la casa reinaba la tranquilidad y la paz. ¿Sabes?, dijo Oleg, a veces pienso qué habría pasado si Igor no hubiera vendido tu coche. No existiría todo esto, respondí, haciendo un gesto abarcando la casa, el jardín, las luces del anexo donde vivían nuestras invitadas. ¿Lo lamentas? Ni un segundo. No fue una pérdida, fue un regalo del destino. Simplemente en aquel momento no lo comprendía. Oleg me abrazó. Mi sabia, has convertido un limón no solo en limonada, sino en toda una fábrica de limonada. Me reí. ¿Limonada? Sí, de lo ácido hiciste dulce. De la desgracia, felicidad. De un corazón roto, una casa para cientos de corazones sanados. Y tenía razón. Nuestra casa se convirtió en un lugar de sanación y de nuevos comienzos. En 5 años, más de 300 mujeres con hijos pasaron por ella. La mayoría reconstruyó su vida, encontró trabajo, algunos incluso un nuevo amor. Hubo fracasos, algunas regresaron con esposos tiranos, incapaces de romper el círculo vicioso. Pero nunca nos rendimos. Las puertas de la casa siempre estuvieron abiertas. Y ahora, tras todos estos años, mientras escribo esta historia, Laisa, ya reconocida actriz y directora, está filmando una película sobre nuestra casa. No será solo cine, mamá, me dice. Será un manifiesto de que la mujer puede con todo, que siempre hay salida de cualquier situación y que el bien realmente existe. En la película habrá una escena que marcará el inicio de todo. Una mujer llora en la cocina, sosteniendo en sus manos el teléfono con un mensaje sobre la venta de un coche. Se le acerca una niña, le seca las lágrimas y le dice, mamá, yo lo resolveré. Y saben que, en la película, como en la vida, cumplirá su promesa, porque a veces los niños perciben lo que los adultos no alcanzan a ver. Que tras la noche más oscura, inevitablemente llega el amanecer. Solo hay que resistir, avanzar, aunque sea arrastrándose, y no rendirse. Con frecuencia recibo cartas de mujeres que han vivido la traición. Me preguntan, ¿cómo seguir adelante? ¿Qué hacer? ¿De dónde sacar fuerzas? Y yo les respondo, la fuerza está dentro de ustedes. Solo que, en ocasiones, necesitamos a alguien que nos seque las lágrimas y nos susurre, todo estará bien. Puede ser un hijo, una amiga, una madre o incluso un desconocido. Y créanme, todo de verdad estará bien. No será inmediato, ni sencillo, pero llegará. Mi Mazda blanca, ahora pintada en un tono gris perla, sigue conmigo. A veces me siento al volante y conduzco por la misma carretera de siempre. Paso frente a la casa donde viví con Igor, frente al salón donde trabajé sin descanso para poder comprar aquel coche. Y ya no siento amargura. Solo gratitud, por las lecciones, por la experiencia, por el hecho de que todo ocurriera exactamente así. Porque, si Igor no hubiera vendido aquel coche, no habría habido divorcio, ni encuentro con Oleg, ni casa para mujeres en situación de desamparo, ni cientos de vidas salvadas, ni esta historia que, espero, ayude a alguien a creer. La vida después de la traición existe, y puede ser maravillosa.